Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, animados como siempre al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Ambos personajes, ustedes saben, siempre lo decimos, los conseguimos en X como @Mingo TV para hacerle homenaje y difusión al canal de YouTube y @Ementov. Y en Instagram igual, Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de este programa, a ustedes por suscribirse al canal, por darle like, por pasar por la cuenta de patreon.com de Víctor Maldonado C y allí tomar la decisión de patrocinar este programa y otras inquietudes similares. Y bueno, hoy muy contentos, hoy viernes 7 de febrero, muy contentos de estar en la grata compañía de Juan Carlos Sosa Aspurua, en ocasión de comentar, de presentar, de abundar, de disfrutar de bueno, no es su segundo libro, pero digámoslo así, es su segundo libro de esta última etapa que comenzó con el homenaje o su análisis, el zambullida en el Quijote. Este segundo libro se llama El vuelo del infinito, que no quiero dejar pasar porque yo le tengo un especial cariño a los que fueron mis alumnos. No quiero dejar pasar que las ilustraciones maravillosas de este libro son de Fernando Sosa Roll, un muchacho maravilloso con una sensibilidad inagotable, el comunicador social egresado de la Universidad Monte Ávila. Yo tuve el inmenso honor, de verdad, y privilegio de ser su profesor en una época dura, porque fue la época de la pandemia, en donde los profesores teníamos la infeliz circunstancia de que hablábamos a una pantalla y no necesariamente veíamos y lográbamos encarnar a los alumnos. Y entonces lo conocí después, siendo el pasante de Mingo en Radio Caracas Radio, y me provocó, digamos, una gran complacencia y un especial orgullo. Bueno, si ustedes quieren ver ilustraciones lindas, atinadas, interpretaciones casi que psicoanalíticas del texto del papá, tienen que pasearse por los dos libros y ver, digamos, qué maravilloso es este acompañamiento. Bueno, gracias Juan Carlos Sosa Aspurua por aceptar esta entrevista que vamos a dedicarle sabes que podría ser incluso pretencioso decir para mí, no para ti, que esta es tu autobiografía literaria, porque es muchísimo más que eso. Es digamos que como un legado anticipado, porque afortunadamente eres todavía muy joven, una entrega a los demás de un conjunto de reflexiones y vivencias, este, eh, experiencias, sentimientos asociados a la literatura, pero también a la película, a los ensayos, tomas de posición. Y yo quiero simplemente, voy a citar casi que aleatoriamente algunas frases que subrayé del libro, este, simplemente esto es como una degustación, ¿no? El acto de creación, dice en sus primeras páginas, de cualquier idea, al final es tan misterioso como la creación del universo. Bueno, ¿qué te motivó a escribir efectivamente El vuelo del infinito? Y bienvenido de nuevo, Juan Carlos Sosa Aspurua. Encantado, Víctor, de estar aquí contigo y bueno, y te quiero agradecer esas palabras tan hermosas que le dedicaste a Fernando, mi hijo, que ahora está en Madrid, que efectivamente tuvo una gran experiencia contigo como maestro y, y efectivamente se ha dedicado a la comunicación social, pero también a la plástica, al dibujo plástico, y cada vez está más evolucionado en ese sentido. La verdad que yo estoy muy orgulloso del trabajo que viene haciendo. De verdad, en España ha hecho unas cosas bellísimas y en comunicación social hizo un documental precioso también sobre el arte en la calle, ¿no? De cómo los grafiteros, etcétera. Pero de verdad que es un mini documental extraordinario. Es mi hijo, pues, uno siempre habla bien de sus hijos, pero en este caso particular, de verdad que estoy muy orgulloso de él, ¿no? Con respecto al libro, fíjate, es un libro que evidentemente, como tú bien dices, es muy personal, ¿no? Es un libro
en donde cuando uno ya llega a un momento en la vida en donde ya no le importa en lo más mínimo, ¿sabes? Decir las cosas tal como las sientes y tal como las tienes en el alma, ¿no? Ese libro es producto, evidentemente, de muchas lecturas, eh, porque un poco también la génesis de la idea de publicar este libro viene porque yo tenía ya bastantes años cuestionando un poco ese tema de la agenda woke y cómo la civilización occidental está en plena decadencia y todo el daño que se le está haciendo pues a los valores que nosotros venimos cultivando desde la Grecia de Pericles, ¿no? De la Grecia clásica, que son valores que permitieron precisamente que se erigiera la civilización occidental y surgieran personajes como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dejaran esas maravillas que hoy en día podemos apreciar por todo el mundo, pero evidentemente, bueno, la Capilla Sixtina, en fin, o sea, es decir, Notre Dame, todas estas maravillas que son producto, la música de Beethoven, la música de Mozart, de Wagner, etcétera. Todas estas maravillas que son producto, pues, de una evolución del pensamiento, de una evolución del ser humano, hasta alcanzar pues niveles en donde efectivamente ya el alma, si se quiere, se puede conectar con valores sublimes, ¿no? Que era un poco lo que Platón afirmaba cuando decía que básicamente era trabajar por descubrirse nuevamente, es decir, que uno nacía con un alma que ya era sabia, pero de alguna forma olvidaste toda esa sabiduría y a partir de tus vivencias, a partir de tu evolución, poco a poco vas como recuperando nuevamente la vista, vas recuperando nuevamente el conocimiento, se te van prendiendo las luces y vas entonces evolucionando en el pensamiento, ¿no? Entonces yo quise rendirle con el libro un pequeño, un modesto homenaje a los grandes literatos y pensadores y creadores de la civilización occidental desde que surgió la literatura en nuestra civilización, ¿no? Es decir, desde Hesíodo, Estoy y todos los estoy pensadores perdiendo que por fueron momentos. viniendo después, trato de hacer a través del análisis de sus libros, a través del análisis de sus pensamientos, eh, trato de hacer una evolución de todo lo que es Te estoy perdiendo, se te congeló la imagen y además, o el periodo. bueno, vamos a esperar la reconexión de Juan Carlos Sosa Aspurua, que obviamente tiene algunos problemas en el internet, pero ya vamos a esperar de nuevo la reconexión. Estábamos hablando de Síodo, Ah, ok. este, Bueno, lo que estaba diciendo. volvemos a tener problemas, Juan Carlos. Vamos a esperar a que Juan Carlos se reconecte. Mientras tanto, lo voy a buscar en X para recordarles cuál es de él, su cuenta, de tal manera que ustedes lo puedan buscar por allí, porque es él un Sí, participante prolífico de esto, ¿no? Que estaba diciendo que en X es JC Sosa Aspurua, para que lo tengan presente. Es que hemos tenido algunos problemas contigo, se te congela la imagen y por supuesto se va el sonido. Pero ahora sí, estoy bien. ahora estás bien, ahora te estamos viendo. Volvemos a Hesíodo. Bueno, que a partir de Sido, entonces voy analizando algunos textos fundamentales que van atravesando los distintos periodos de la literatura universal, ¿no? Es decir, el periodo preclásico con Hesíodo, el periodo clásico, después Homero, después el periodo clásico, todo lo que es el periodo medieval, toda la literatura que se gestó pues, en esa época, toco algunos pensadores claves, después el Renacimiento, después el siglo de oro español, el ciclo isabelino, el barroco,
el romanticismo, el modernismo, las vanguardias, es decir, todo lo que es la literatura universal de la literatura occidental, de la civilización occidental, a partir de ciertos autores y ciertos textos que para mí son fundamentales. Entonces el libro comienza efectivamente con un pequeño pensamiento, análisis sobre en qué consiste la creación, ¿no? Entonces ahí analizo a un ensayo de Deleuze que habla sobre ese tema y bueno, efectivamente al final concluyo, como tú decías al principio, que la creación es un acto totalmente misterioso y que pretender tratar de buscar su origen concreto y definitivo es simplemente una tarea imposible, ¿no? Después paso por, hago algunas pinceladas de lingüística para rendirle homenaje a la lengua castellana. Entonces ahí trato pues de exponerle al lector un poco cómo se formó la lengua castellana, es decir, cómo fuimos evolucionando desde, bueno, todas esas mezclas, ese sincretismo cultural que hubo en la península hispánica, con las distintas culturas, los fenicios, los musulmanes, los hebreos, los católicos, por supuesto los latinos, evidentemente, y todo lo que eso terminó creando a partir pues, de su evolución, de las lenguas romances, hasta llegar al castellano. ¿Cómo fue esa evolución hasta llegar a nuestra lengua, ¿no? Entonces eso, una vez que termino hablando un poco de eso, en qué consiste la lengua castellana, cómo se formó, cuáles culturas permitieron efectivamente que eso se gestara y evolucionara hasta llegar a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces después, entonces, en la sección de literatura universal, hago todo este análisis que ya venía diciendo, hago también una pausa para detenerme en la literatura venezolana, cuáles son los orígenes de la literatura venezolana, cuáles fueron los principales creadores de esa literatura. Hablo también de la literatura latinoamericana, es decir, sobre todo de los autores fundacionales, esos que trataron a través de la literatura de fundar naciones, ¿no? Y cómo la lengua se utilizó precisamente, la literatura se utilizó para tratar de crear toda una cosmovisión que permitiera a nosotros no solamente explicarnos a nosotros como latinoamericanos, como seres humanos en este proceso novedoso que era América y ese sincretismo cultural con España, toda esa bomba explosiva cultural que provocó, por supuesto, lo que es nuestra civilización latinoamericana, nuestra cultura latinoamericana. Entonces hablo allí de esa literatura, de los escritores fundacionales, y como decía antes, me detengo concretamente en Venezuela para que el lector entonces entienda cómo se originó nuestra literatura, quiénes eran los escritores iniciales de Venezuela y cómo fuimos evolucionando en la literatura hasta llegar a las mismas vanguardias literarias venezolanas, ¿no? A las distintas corrientes vanguardistas que hubo en el siglo XX, que también marcaron pues un cambio importantísimo pues en la forma de escribir, en la forma de expresar las ideas, no solamente en la novela, sino también en la dramaturgia, en el ensayo, en fin, es decir, cómo esa literatura en un primer momento pues tenía todas unas características y a partir de ciertos escritores fundamentales que yo cito en el libro, bueno, se empezaron a dar unos giros interesantes, pues se empezaron a abordar pues los temas con una libertad creativa mucho más amplia, con una osadía y además con una actitud de riesgo que evidentemente se transforma bueno, en obras bueno, que son llamativas precisamente no solamente por la historia que está contando, sino por la manera como cuenta la historia, por la arquitectura literaria que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, también hablo evidentemente de algunos escritores fundamentales modernos del siglo XX, tanto latinoamericanos como estadounidenses y europeos. Hablo, por supuesto, de los existencialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Después, entonces, el libro tiene una sección de arte, muy breve, pero también para explicar cómo el arte está muy ligado a las letras, porque al final es el vuelo al infinito en el sentido de que para mí las letras efectivamente funcionan como una especie
de lenguaje universal, que es absolutamente infinito en sus posibilidades de combinaciones, en sus posibilidades creativas y en la posibilidad efectivamente que tienen de crear realidades, de crear posiciones ante la vida, de explicarnos a nosotros mismos y además explicar a nuestros semejantes, de interpretar las cosas que nos pasan. En fin, todo eso parte de las letras y a partir de las letras entonces tenemos la posibilidad también de crear arte. Entonces está esa sección de arte, de crear este teatro. Entonces hay una sección de teatro también en el cine, en el libro, de crear cine. Entonces tenemos una sección de cine donde analizo también algunas películas emblemáticas y después entonces finalizo con el tema de la filosofía. Ahí toco algunos temas filosóficos que son muy terrestres, o sea, son muy cercanos a todos nosotros, o sea, que tienen que ver, por ejemplo, con qué es una posición ética ante la vida, en qué consiste la ética, en qué consisten los valores humanos, cuál es el tipo de aproximación que nosotros tenemos que tener a esa combinación que hay entre lo que entendemos en la vida práctica y lo que podría ser la metafísica, es decir, el contacto de nosotros mismos con esas ideas que no terminan nunca de darnos una respuesta final. Entonces, en esa búsqueda de respuesta, en esa búsqueda de sentido, y hablo mucho de eso, de la búsqueda del sentido, está precisamente la idea de que bueno, a través del pensamiento y a través de la misma literatura, a través de la poesía. Entonces hablo, por supuesto, hablo de poetas como Teresa de Jesús, etcétera, que a partir de la poesía trataron precisamente de cerrar o de llenar esas regiones lagunares que tiene el pensamiento, es decir, esas zonas en donde el pensamiento no es capaz de dar con una respuesta final acerca de lo que somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, es decir, las grandes preguntas que nunca han tenido respuestas, ¿no? Cómo a partir de las letras, y en este caso particular de la poesía, nosotros nos podemos acercar a ese contacto subliminal, a ese contacto con la metafísica que nos permite entonces elevarnos en nuestra concepción, nosotros, no solamente del ser humano como tal, sino en nuestra concepción del universo y la concepción de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, al final del día, lo que trato con el libro y concluye, perdón, y concluye con un poema que yo mismo produzco sobre el tiempo, ¿no? En el sentido de que el tiempo, al igual que todas esas realidades que nosotros construimos a partir de nuestro pensamiento y a partir de nuestras emociones, es una ilusión, no es una ilusión completamente producida por nuestra necesidad efectivamente de darle una respuesta o de darle un significado y una estructura a nuestra vida, es decir, para tratar de responder unas preguntas que no tienen respuesta, para tratar de darle sentido a una vida que en el fondo, cuando uno lo ve fríamente, se da cuenta que no tiene ningún sentido. Es decir, la vida en el fondo no tiene ningún sentido. Entonces, el libro busca precisamente, a partir de las letras, bueno, que nosotros, que los lectores y yo mismo, con los escritos que estoy haciendo, nos demos cuenta cómo es precisamente a partir del pensamiento y en este caso de la expresión literaria, de la expresión creativa, de la expresión artística, cómo estamos dándole contenido a ese sinsentido, ¿no? Entonces, por eso quizás hago tanto énfasis al principio del libro en Sófocles, ¿no? Me concentro mucho en la tragedia griega, en Sófocles en particular, porque para mí los trágicos griegos, y en este caso para mí Sófocles es el gran trágico y además el gran inspirador de personajes como Shakespeare y como escritores maravillosos que hubo después. Bueno, todo se encuentra en Sófocles, o sea, Sófocles fue quizás el primero que de una manera tan espectacular logró, a partir de sus letras, retratar lo que es el drama humano, o sea, en qué consiste ser
hombre, en qué consiste ser mujer y cuáles son pues todas esas emociones encontradas que nosotros estamos sintiendo desde que nacemos. Y en el encuentro de nosotros con la sociedad, con el resto de los seres humanos, todas esas cosas que se van, todas esas emociones eh, contradictorias que se van generando, todas esas pasiones, toda esa felicidad, tristeza, la traición, el odio, la amistad, la envidia, los sentimientos más sublimes, los sentimientos más oscuros, la luz, la sombra. Es decir, todo eso que son las emociones humanas, que en definitiva es lo que realmente nos hace a nosotros humanos. Sófocles lo retrata de una manera brillante y además entonces nos demuestra cómo precisamente a través de las letras nosotros podemos ir representándonos a nosotros mismos y podemos lograr, que eso también lo pongo en el libro, eso que Aristóteles llamaba catarsis, ¿no? Cómo a través de la obra creativa el ser humano es capaz de lograr una catarsis. ¿Y qué es una catarsis? Bueno, esa posibilidad de identificarse a partir de lo que está leyendo, a partir de la creación que está contemplando, de identificar sus propias emociones, sus propias dudas, sus propios cuestionamientos. Eso la obra de arte te lo puede representar y a partir precisamente de la obra de arte tú eres capaz de conectarte con tus propios pensamientos, con tus propias más allá de emociones, con tus propios cuestionamientos y de alguna forma ir consiguiendo respuestas que te den algo de tranquilidad espiritual, que te den algo de paz. Entonces ahí es donde el arte, la creación humana y la civilización occidental como tal ha sido capaz, a través de las maravillosas obras que se han creado, en este caso, por supuesto, obras literarias, obras artísticas, o cinematográficas, en fin, ha logrado de alguna manera representar el drama humano de tal forma que nosotros somos capaces precisamente a través de la contemplación del arte, sobrevivir la vida, es decir, la vida tan dura que la mayoría de los seres humanos tenemos, pues, o sea, las tragedias que nos suceden en la vida, todos los pesares, lo difícil que puede ser muchas veces la vida, lo difícil que muchas veces puede ser la sobrevivencia, lo rupestre que muchas veces, caramba, tener que pagar cuentas todo el tiempo y la cosa y no sé qué, y la relación y el divorcio y el niño creciendo y los problemas en el colegio y los problemas en tal y esto y lo otro. O sea, todos los problemas que tenemos en la vida y tal, y tenemos que hacer mercado y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, toda esa cotidianidad que a veces se puede volver tan pesada y tan dura. Bueno, de alguna manera ahí precisamente llega el arte para salvarnos, ¿no? Porque entonces cuando uno lee una gran obra literaria o cuando uno se conecta con una gran obra plástica o escucha una música gloriosa o lee un poema, en fin, eso te permite precisamente llevar tu alma a otra dimensión, a otro nivel de existencia, en donde entonces la vida se hace mucho más plácida, la vida se hace mucho más grata, la vida se hace mucho más bella, la vida se hace mucho más vivible. Entonces, al final del día, uno se da cuenta cómo ese cliché que es tan conocido como que el arte salva, el arte es salvador, existe por algo. Es decir, ese dicho existe porque es totalmente cierto. Y no solamente es tan salvador, sino que nos permite inclusive, eh, por ponerte un ejemplo, el desarrollo de todo lo que fue, tú me decías que tu esposa es psicoterapeuta, en fin, bueno, todo el desarrollo del psicoanálisis, ni más ni menos. Tú lees las obras de Freud o las obras de Jung y te das cuenta como todo ese pensamiento de estos dos grandes, si se cree, creadores de dos escuelas psicoanalíticas que son quizás las más conocidas y las más recurridas, son los freudianos y los jungianos. Están totalmente conectados con lo que estamos hablando, en este caso con la literatura de la civilización occidental y todo lo que es la antropología que explica básicamente la concepción del hombre que tiene la civilización occidental. En el caso de Jung, a través de los arquetipos y toda la antropología, todo el pensamiento antropológico que tuvo la civilización occidental,
y e histórico también, obviamente, y en el caso de Freud, bueno, ni más ni menos que todo lo que escribió Sófocles, que todo lo que escribió Shakespeare, que todo lo que escribieron los grandes Dostoyevsky, Balzac, Tolstoy, todos estos personajes que están en el libro, dicho sea de paso, bueno, Freud los utiliza para desarrollar su escuela psicoanalítica. El caso, por ejemplo, de Víctor Frankl, que para mí es un héroe y que lo cito mucho en mi libro anterior de La libertad individual y Don Quijote de la Mancha. Víctor Frankl crea también una escuela psicoanalítica, pues la logoterapia, en pocas palabras, que es completamente distinta a los freudianos y a los jungianos, pero también parte precisamente ¿de qué? Del logos, de la palabra, de todo lo que tiene que ver con el cuento que tú te echas a ti mismo, la narrativa que tú mismo creas en tu mente para tratar precisamente de sobrevivir la vida. Entonces, bueno, cuando tú te das cuenta de esto, cuando tú te das cuenta que efectivamente a partir de la palabra es que tú puedes lograr crearte a ti mismo una narrativa que no solamente te explique a ti, sino que te permita sobrevivir la realidad, te permita interpretar la realidad en la cual vives, te permite interpretar a tus congéneres y por lo tanto tener vida también en sociedad, no solamente vida contigo mismo, sino vida en sociedad, pues no nos queda más remedio, Víctor, que rendirle un homenaje espectacular a lo que son las letras, porque en definitiva las letras terminan explicándolo todo. A través de las letras, nosotros podemos precisamente construir también un un lenguaje que se puede expresar efectivamente con signos concretos, pero que en el solo pensamiento, la construcción del pensamiento, la manera como tú vas hilando tus ideas, la manera como tú vas construyendo tu propio universo mental, no puede hacerse sin la existencia precisamente de todo una, un universo literario, es decir, letras, palabras, palabras combinadas, la arquitectura de la palabra. Y esa combinación, que es totalmente infinita como el universo, es lo que precisamente nos permite, Víctor, bueno, existir, en pocas palabras, existir. Porque si no fuera por la palabra, si no fuera por el pensamiento, si no fuera por la capacidad que nosotros tenemos de articular a través de ese pensamiento todas las emociones la emoción, tal como lo dice su palabra, tiene que ver con emotion, es decir, energía en movimiento. La emoción no es otra cosa que energía concentrada, una energía que es como un fantasma, que no tiene una forma definida. La forma definida tú se la das a través precisamente de la hilación de las palabras. Cuando tú empiezas a hilar las palabras, empiezas a crearte una narrativa, empiezas a explicar esas emociones, empiezas a darle sentido a esas emociones. Entonces, por eso, ya para concluirte este resumen que se hizo más largo de lo que esperaba, para concluirte, para mí la palabra, y es la razón por la que precisamente yo soy un apasionado de las letras, es lo que más nos hace humanos, es lo más parecido a lo que yo podría decirte que es eh, la herramienta que tenemos para sobrevivir la vida, ¿no? Y por eso el libro comienza con un epígrafe que pongo de Oscar Wilde, ¿no? Que Ay, dice, exactamente. si quieres léelo tú. El Que arte supremo es la literatura y el medio más bello, más delicado y perfecto es el de las palabras. Lo tenía precisamente subrayado precisamente porque me parece, digamos que es el punto de partida, el punto de llegada. Ayer comentaba en el programa con Andrea Rondón que el gran consenso es que el ser humano es aquel que es capaz de comunicarse, porque en todo lo demás hay diferencias, pero que exacto. nosotros nos podamos comunicar, que podamos usar las palabras, que tengamos lenguaje, Nos diferencia de los animales. es lo que nos diferencia de los animales. Ahora, sigo leyendo a la Limón, ¿no? A mí también me parece importantísimo Hesíodo, ¿no? Y me pareció de particular interés y además belleza la fábula del halcón y el ruiseñor. Tú comentas allí, ¿no? El halcón como buen cazador atrapa al ruiseñor con sus garras y al estar en el aire con su víctima opta por hablarle.
Le llama infeliz, restregándole su fortaleza, el dominio sobre él por haberlo capturado y la insensatez que sería para cualquier débil considerar que podría ganarle al más fuerte. Dirigido a su Perfecto. hermano Persés con su fábula, Hesíodo le aconseja escuchar la recta procedencia de los designios divinos y a no permitir que la soberbia le domine, porque ella produce la infelicidad. Ni Ujú. los nobles pueden soportar su peso. Los que la poseen sufrirán toda clase de tormentos. Existe otro camino que premia a los mortales con la felicidad, la justicia que prevalece sobre la desmesura. Y esto tiene que ver con una segunda reflexión. Ya la verdad es que a mí me quedó claro y a todos nos quedó claro el efecto catártico de la literatura, ¿no? O sea, por eso es que uno llora a veces con la tristeza de una novela o se vuelve eufórico con el éxtasis de una obra musical o de arte, ¿no? Pero yo creo que hay una dimensión subjetiva, tu aporte fundamental, que tiene que ver con el mensaje que vas elaborando poco a poco, como tú lo planteabas, porque tú eres muy frankliano, ¿no? De verdad, de resistencia y transformación ante la adversidad. Pero también la presentación de los hechos de fuerza como fatales, ¿no? Y allí te apoyas, entre otros, en Hesíodo. En pocas palabras, ¿cuál es esa intencionalidad de transmitir esa que hay que resistir, que la adversidad está allí, nos acompaña? Yo soy todavía más pesimista que tú. Nadie puede evitar la adversidad en su vida. Posible. Nadie. ¿Ok? Ni el más rico, ni el más bobo. Nadie. Pero ¿cómo entonces trajinamos eso? Bueno, fíjate que uno de los énfasis que hacen los griegos y también, por supuesto, filósofos como Schopenhauer, es en el tema de cómo el sufrimiento es lo que al final nos permite ver, ¿no? Que el alma humana se prende precisamente, se le prende la luz a partir del sufrimiento, a partir de los pesares, ¿no? Toda luz tiene su sombra, ¿no? Y la sombra es fundamental. Y abordar la sombra es importante porque está llena de sabiduría, está llena de lecciones que si uno las aprende, y para eso hay que confrontar la sombra, hay que confrontar los demonios, por decirlo de alguna manera, es lo que te permite, creo yo, la iluminación, es decir, que no es otra cosa que la comprensión, es decir, ampliar tu radio de comprensión, de entendimiento de las cosas de la vida, de las cosas de la existencia, ¿no? Este tema, que para mí ha sido importantísimo toda mi vida, pero eh, a partir de los años, a partir de quizás los 19 años, yo tuve una gran crisis existencial y eso me obligó a hacer todo pues un proceso psicoanalítico, etcétera, etcétera. Y me puso muy en contacto con el pensamiento que tiene que ver con esto que estamos hablando de la sombra, ¿no? Eh, yo en aquel entonces, todavía muy joven, eh, me volví bastante seguidor de Freud. Después lo dejé por completo y cambié a otra cosa, pero en ese entonces me leía toda su obra, ¿no? Y me daba cuenta precisamente cómo, y me leí creo que toda la obra de Freud, y me daba cuenta cómo él estaba tan conectado precisamente con Sófocles, con los trágicos griegos, ¿no? Después la vida, con la vida y las cosas que mal o bien uno ha tenido que vivir, este, me fue conectando también con otros grandes pensadores, en este caso particular con Schopenhauer y con Nietzsche. Y después, a través de Schopenhauer, llego yo a los estoicos, al estoicismo, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el pensamiento bueno, de Séneca, de Marco Aurelio, de los grandes estoicos. Y me doy cuenta precisamente cómo el estoicismo lleva precisamente a personajes como Víctor Frankl
a desarrollar la logoterapia. Y entonces me fijo en personajes como Víctor Frankl porque a mí me llamó mucho la atención la vida de él. Es decir, un hombre que eh, es encerrado en 6 campos de concentración en la Alemania nazi, 6 campos de concentración en donde él pierde a toda su familia, pierde a su esposa, pierde a toda su familia, a todos sus seres queridos, todo lo que él amaba lo perdió en los campos de concentración. Y sin embargo, él en vez de volverse un amargado, un frustrado, etcétera, sale de allí inmenso, como un gigante del pensamiento, un gigante del alma, esa es la verdad, un gigante del alma humana, ¿no? Y desarrolla toda una escuela que es la logoterapia. Eso entonces me lleva a mí, para ser más concreto, cuando yo, bueno, cuando pierdo a mi compañera de vida, eso evidentemente me metió a mí pues en una especie de callejón sin salida, en donde yo tenía dos opciones, y lo digo claramente, tenía dos opciones, o suicidarme, tan simple como eso, porque era mi compañera de los 16 años, o sea, se dice fácil, pues, una mujer que tenía conmigo 34 años, ¿no? Toda mi vida, y era mi compañera, no solamente esposa, era mi socia en el trabajo, es decir, era todo para mí, ¿no? Entonces, yo tenía dos opciones, o eso que dije antes, o, bueno, vamos a ver qué camino consigo, déjame ver cómo me reinvento a mí mismo, déjame ver cómo me recreo a mí mismo, déjame ver cómo de alguna forma sobrevivo esta cuestión que me está pasando, ¿no? Este pesar, este golpe tan duro, como decía Vallejo, ¿no? Lo sientes tan duro que es como el odio de Dios, ¿no? Vallejo tiene un poema que es Los Heraldos Negros, que es una maravilla, se lo recomiendo a todos los que nos están viendo en este momento, Los Heraldos Negros de César Vallejo. Me identifiqué mucho con ese poema y entonces yo que de muchacho era un admirador de Don Quijote de la Mancha. Empiezo a sentir a Don Quijote como un gran compañero en ese momento. Y digo, bueno, ¿y por qué me estoy acercando tanto a Don Quijote? Me preguntaba yo mismo en ese instante, ¿no? ¿Por qué me está provocando tanto leer otra vez el Quijote? No sé qué. Entonces me di cuenta que a mí lo que me llamaba la atención del Quijote, más allá bueno, el personaje como tal, que es encantador y ahí no hay que explicar mucho para entender por qué es encantador. Me llamaba muchísimo la atención el cómo precisamente, o sea, cuál era el significado para mí del Quijote. Y entonces eso me llevó al tema de la realidad, de cómo el Quijote, para mí, mucho más que un loco, que quizás es la conclusión fácil cuando uno se lee ese libro, ¿no? El loco y tal, que veía gigantes en vez de un molino de viento. Te das cuenta que no, que él básicamente es un hombre que está buscando sentir la vida, está buscando sentir la existencia. Y para eso, para sentir la existencia y recuperar unos valores que siente perdidos en esa España de la decadencia, él decide a través de la palabra, lo que estábamos hablando antes, a través del logos, cambiar los significantes, porque Nietzsche decía que la realidad no era más que una metáfora consolidada en el tiempo consensualmente. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo con ciertas cosas y eso es lo que termina siendo la realidad, la interpretación consensuada de un hecho o de una situación o lo que sea. Pero no es más que un cuento que nos estamos echando a nosotros mismos. Bueno, Don Quijote, para poder ser feliz, decidió cambiar los significantes, darle el nombre a las cosas que tuviesen concordancia con el tipo de vida que él quería vivir para poder ser feliz. Es decir, crear su propia realidad. Entonces, ahí, bueno, me desarrollé toda esta tesis que terminó siendo el libro La libertad individual y Don Quijote de la Mancha. Y a partir de allí, entonces, para rendirle un homenaje a esos personajes que a mí me han ayudado a crear mi propia realidad, que me han ayudado a sobrevivir las cosas que me han pasado en la vida, y para poder interpretar además y echarme un cuento a mí mismo bien nutrido y bien capaz de no solamente hacerme sobrevivir, sino hacerme sobrevivir
sintiendo placer por la vida y sintiendo amor por la vida. Entonces ahí es que empiezo a sentir un profundo agradecimiento por una serie de autores que creo yo me permiten o me han permitido a mí nutrir este cuento que me he hecho a mí mismo, ¿no? Entonces, porque cuando uno lo ve así fríamente, cuando uno se sienta a filosofar un poco sobre esto, a buscarle una explicación al por qué pues uno en un momento determinado tiene ciertas herramientas, ciertos elementos para poder lograr ciertas cosas a nivel de uno, a nivel emocional, a nivel mental, te das cuenta que tienes una gran deuda de agradecimiento, no solamente agradecimiento con los seres queridos más cercanos, en este caso, por ejemplo, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, la gente con la que yo he convivido de alguna forma en mi vida, en el trabajo, en mis relaciones sociales, en fin, en las distintas cosas, en los distintos escenarios en donde uno se desenvuelve, sino también a partir de esos pensadores que en mis momentos de soledad yo he recurrido a ellos para no solamente buscar respuestas, sino para buscar compañía. En momentos de quizás de mucho dolor o de tristeza o de efectivamente que te sientes atrapado por algo, caramba, de repente tú recurres a uno de estos autores, ¿entiendes? Y comienzas a leerlos y empiezas a sentir esa catarsis, empiezas a sentir como tu alma empieza como a elevarse y a desprender pues unos químicos allí, unas sensaciones, unas emociones que te ennoblecen, que tú sientes que de alguna forma te están ennobleciendo y te están arropando y te están acompañando y te están dando cariño de alguna forma. Eso te genera, con respecto a estas obras, a estos autores, en fin, un sentimiento que va mucho más allá de simplemente una admiración literaria. Termina sintiéndolos muy cercanos, termina sintiéndolos parte de tu familia. Tan es así que yo el otro día le comentaba a una persona muy cercana a mí, muy querida, con el fallecimiento de David Lynch, que a mí me llamó mucho la atención de que, eh, y nunca me había pasado con ningún personaje fuera de mis relaciones más íntimas, que lloré como si se tratara de un pariente mío, o sea, como si se hubiese muerto, pues, alguien muy cercano, un tío mío muy querido, muy cercano, ¿no? Y yo nunca conocí a David Lynch en persona, y sin embargo estuve muy cerca en un momento determinado, porque cuando se ganó la Palma de Oro en Cannes, coincidencialmente yo estaba ahí en ese momento, pero no lo conocí. Pero bueno, el punto es que a David Lynch yo también le debo muchísimo desde muy joven. Su obra para mí ha sido fundamental. Va mucho más allá de la curiosidad cinematográfica, tiene que ver con lo que Lynch transmite en su obra, y no solamente en su obra cinematográfica, en su obra plástica, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, fallece Lynch y yo lo siento como que está falleciendo alguien muy querido, alguien muy cercano, ¿no? ¿Y por qué siento eso? Precisamente porque a partir de la obra creativa de Lynch, yo he logrado momentos en que quizás me estoy sintiendo muy solo, me estoy sintiendo muy desesperado por algo, angustiado por algo, preocupado, etcétera. Y veo una obra de él, bien sea cinematográfica o eso, la música que componía con Angelo Badalamenti, en fin, o sea, cualquier pincelada de David Lynch de alguna forma siempre me tocaba a mí una fibra muy personal y muy especial, ¿no? Y yo hacía catarsis con su obra, ¿no? Entonces, ese es el punto, Víctor. Tú terminas abrazando a estos personajes y los sientes demasiado cercanos. O sea, yo por ejemplo, a Nietzsche, yo a Nietzsche lo siento como si fuera de mi familia. Y es un tipo, o sea, que se murió, no sé qué, nunca obviamente lo conocí y tal, pero lo siento como si fuera de mi familia. Y yo cuando me leo sus libros, peleo con él y discuto con él y rayo la cosa y pongo comentarios al margen y tacho y subrayo y lo insulto. El otro día me llamaba, me da mucha risa porque vi unos libros de él que yo me leí cuando todavía estaba en la universidad
y me da risa porque ponía comentarios peleando con él y entonces a veces hasta lo insultaba, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se te ocurre, imbécil, a decir cosas así? O sea, ¿entiendes? Generas como un intercambio muy personal y te das cuenta que efectivamente eso de que el arte nos salva, Víctor, que el arte es aquello que de verdad nos permite a nosotros sobrevivir la dureza de la vida, es un axioma universal y muy verdadero, ¿no? Entonces, por eso es una invitación a, a todos nosotros a respetar la cultura, a respetar la obra creativa, porque no es cualquier cosa, o sea, no es hay que empezar a entender que la obra creativa, el arte, no es un lujo, el arte es fundamental en la vida. El arte no es, ahí bueno, vamos a dejarle el arte a los ociosos, o a los ricachones, bueno, a los que no se tienen que preocupar, todo lo contrario. Mientras más necesidades tienes tú en la vida, más tienes que recurrir al arte, porque va a ser precisamente el arte lo que te va a permitir es, digamos, llevar ese día a día de una forma tal que, bueno, que hasta comiences a sentirle cariño a esas cosas duras que te pasan, a esas dificultades que te suceden en la vida. Y para cerrar el círculo con tu pregunta inicial, efectivamente ahí es donde tú te das cuenta que a partir de la cultura, a partir de lo que tú vas sembrando en tu mente y en tu alma, con todo el arte que vas consumiendo, eso te permite que en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más ensombrecidos, en los momentos de mayor desesperación, de mayor soledad, de mayor tristeza, etcétera, este, tú logres una luz allí. Tú logres una luz que te ilumina esa sombra y entonces a partir de esa iluminación comienzan a aparecer allí las lecciones, comienzan a aparecer allí eh, todo, un, todo un teatro inmenso, iluminado, en donde tú estás sentado y estás observando y estás aprendiendo lecciones importantísimas que después te van a permitir en cualquier escenario en donde tú te desenvuelvas tener mucho más empatía, muchísima más comprensión y muchísimas más herramientas bueno, para ser exitoso en aquello que emprendas, ¿no? Mira, casualmente estaba pensando en eso. Harold Bloom, en una entrevista que le hicieron alguna vez en Harvard Business Review, le preguntaron, ¿qué libros recomiendas que serían los gerentes? Y él decía que los gerentes anglosajones no podían dejar de leer a Shakespeare, porque con Shakespeare uno aprende a cómo los acontecimientos se desencadenan, ¿no? En el momento en que yo leí eso, yo le decía, bueno, y los venezolanos tienen que leer Doña Bárbara, porque nosotros seguimos en esta trágica alternancia entre civilización y barbarie, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama más a tenerte admiración es que la literatura tú no la presentas como evasión, sino como aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay dos personajes que a mí siempre me han llamado la atención. Antígona, que es la tragedia de Sófocles, porque termina mal, porque en la posición ética de Antígona es aplastada por las circunstancias de la autoridad y el poder, por supuesto, de Creonte, pero termina mal para Creonte también, o sea, termina mal. Y el otro personaje que siempre me ha llamado la atención es Ricardo III de Shakespeare. Que, por cierto, Javier Marías escribe una novela maravillosa, maravillosa, creo que se llama Mañana en la mañana piensa en mí, una de ellas, porque he leído muchas, porque no es el saldo, sino el proceso. Y tú dices una cosa maravillosa, ¿no? En Ricardo III, el maléfico rey establece una relación directa con los espectadores, de manera que el efecto de su vida, como la interpretación de un papel, quedan selladas. Sus monólogos, conversaciones con su conciencia, son el viaje al interior de un alma agobiada por sus contradicciones. Pese a su maldad, la comunicación con el público genera empatía y una sensación de estar contemplando a un personaje construido para interpretar un rol, que se utiliza después en House of Cards
para construir el personaje maravilloso de Frank Underwood. Entonces, allí hay muchísimas metáforas políticas, insisto, porque es que es difícil dejar de ver en ti la persona que está permanentemente preocupada por lo público, o sea, por lo que nos corresponde a todos. Y no es casual que precisamente estos sean personajes que tú has elegido en un libro que es, como ya lo planteó su autor, es desmesurado, ¿no? En el sentido de todo lo que aporta y todo lo que puede dar. Bueno, fíjate que tú mencionas el tema de Antígona y eso es una tragedia. Déjame hacerte un paréntesis rapidito con el tema ese de que tú dices que no termina bien, ¿no? Ninguna tragedia, y eso es lo grande de los trágicos, Así es. termina, es feliz, o sea, nunca termina, es imposible un final feliz en una tragedia griega, ¿no? Y por eso yo pongo en el libro que en el caso de Dante, cuando él escribe la Divina Comedia, él le pone comedia porque termina bien, o sea, porque independientemente que pasa por el infierno, el purgatorio, todas estas cosas, al final termina en el paraíso, ¿no? Entonces no puede ser una tragedia, tiene que ser una comedia. Si no es tragedia, es comedia, pero al final la vida es tragicómica, ¿no? Sófocles lo que te enseña es que precisamente, aunque la vida es trágica, a partir de la tragedia que él te va poniendo, la comedia va surgiendo sola, es decir, que es lo que lograba, por eso Harold Bloom decía que Shakespeare efectivamente, Harold Bloom tiene un libro que se llama La invención del humano, ¿no? En pocas palabras, que Shakespeare inventó lo humano. Claro, él era un fanático de Shakespeare y se olvidaba de Sófocles, que es el gran padre de Shakespeare. Pero el punto está en que cuando tú ves las tragedias, los acontecimientos de las tragedias, es decir, todo ese tema de Antígona y las discusiones que tenía con Creonte y después la confrontación que tiene Creonte con su propia esposa y con la pérdida de su hijo Amón todas las circunstancias que se van generando y sale el oráculo, el oráculo y después también sale el coro y el coro dice ciertas cosas y revela ciertas verdades. Eh, Tú como lector de aquello, al final, de una manera como efecto colateral, sientes cierta gracia, o sea, hay cierta gracia en los momentos trágicos, es decir, terminan siendo como casi que caricaturas, ¿no? Por lo absurdo de que terminan siendo algunos con acontecimientos, por ejemplo, el enfrentamiento de Teocles, es decir, de los dos hermanos de Antígona, por conquistar el reino, se enfrentan entre ellos dos, hacen un duelo y se matan, ¿no? Y tú te das cuenta lo absurda de la situación, lo ridículo que, de lo que está pasando, es decir, cómo se ha podido haber resuelto de mil otras formas y no tener que haber llegado a ese nivel de exageración en la resolución del conflicto. Entonces, claro, Pero así ocurre, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la situación venezolana, esto es una matazón. es una Eh, matazón. Pero entonces, claro, se deriva de ello una comedia, porque termina siendo cómico en el sentido, claro, es un sentido cómico trágico, pero es tan burdo. Es decir, a veces es tan evidentemente que se podría resolver de una manera muchísimo más inteligente, con más sentido común, si simplemente te sentaras a tratar de hacer las cosas bien, con más inteligencia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces estas reflexiones, te das cuenta que efectivamente los momentos más trágicos terminan siendo una comedia, o sea, terminan siendo una comedia. Y por eso a mí, y esa película la analizo en el libro, me gustó tanto Joker, porque en Joker hay una línea, en la película hay un momento extraordinario en donde él dice, bueno, pensé que mi vida era una tragedia hasta que me di cuenta que era una comedia, ¿no? Que también lo dice Kafka. Kafka decía que caramba, que él se arrepiente de no haberse dado cuenta que en la sociedad no es otra cosa que un baile de máscaras, ¿no? Y que él iba a esos bailes de máscaras sin la máscara, que estúpido fue que se debió haber puesto también una máscara, decía él, ¿no?
Entonces, claro, tú te das cuenta que en ese baile de máscaras que pasan las cosas más horribles y las traiciones y las muertes y todas las desilusiones y todas estas cosas, generalmente son por razones estúpidas, por razones tontas, que perfectamente por malos entendidos, ¿sabes? Por estupideces. Por eso es que Aristóteles decía que la maldad era producto del error. Eso lo decía claramente Aristóteles, tiene una sabiduría esa frase. La maldad es producto del error. Muchas veces, efectivamente, mucha gente actúa a partir de presunciones. Y de repente tú estás condenando a una persona y no sé qué, porque no tienes los hechos claros, y si te sentaras a ver las circunstancias muy particulares, el hecho concreto y todo lo que rodea ese hecho, lo leerías de una manera completamente distinta, entenderías el problema diferente y muy posiblemente llegases a una conclusión distinta, a una interpretación del hecho completamente diferente y por lo tanto a una comprensión de la persona que está juzgando distinta, y a lo mejor ese juicio que estás emitiendo inicialmente te das cuenta que es increíblemente injusto una vez que tienes todos los hechos en tus manos, ¿ves? Pero y allí se hace presente también, estás congelado, Juan Carlos, se hace presente allá tu mirada del derecho, ¿no? Como finalmente eres el abogado de origen. Vamos a esperar que Juan Carlos se vuelva a reconectar para seguir esta gratísima conversación sobre su libro, El, el vuelo del infinito. Que bueno, sigo y aprovecho, es de Ediciones AB Ediciones, colección Ediciones Especiales. Creo que está publicado por la UCAF, que es una maravillosa oportunidad. Esperemos a Juan Carlos Sosa, que no se logra, ya estamos por reconectarse, seguramente se reconecta en un minuto. El vuelo del infinito, el libro de Juan Carlos Sosa Azpurua, que estamos hoy Joder, eh, qué fastidio. repasando. Aquí está Siempre, de nuevo. oye, más bien el otro día me estaba echando con una amiga mía que vive en Estados Unidos. Yo le decía, pues ella se está quejando de que vive en una casa espectacular, no sé qué, y todo el tiempo se le está yendo el internet, ¿no? Y yo le decía, bueno, tú qué tanto criticas y tanto miedo tienes de Caracas, y resulta que yo aquí tengo la mejor internet del mundo, nunca se me va, una potencia increíble, fluidez, tengo no sé cuántos meses y nunca se me ha caído el internet. Eso lo estaba diciendo ayer, Víctor. Ahorita El mal de ojo existe, el mal de ojo. Mira, tú sabes que wow, tu reflexión, y entonces yo pensaba, y Dios, y Dios, y Dios, ¿no? Pero yo soy muy católico, pero no católico, soy un hombre roto, ¿no? Pero igual digamos que tengo esta dimensión. Y por eso es que me encantó el capítulo que dedicas a la mística, ¿no? Porque al final es una presentación de la conexión con Dios de dos mujeres maravillosas y de un hombre espectacular. El Sor Juana Inés de la Cruz, que venía con lo suyo, ¿eh? ¿Ok? Y de Teresa de Jesús, la mística por excelencia, y de su compañero y pana San Juan de la Cruz. es así. El, el, Me encantó además, y me quedé viéndolo, que la ilustración que hace tu hijo es el de un búho, ¿no? Entonces, el sabio, solitario, nocturno, que además tiene una capacidad, unos ojos que se abren muchísimo y que ven, digamos, aquello que los demás no ven, ¿no? ¿Por qué esos tres personajes y por qué, digamos, también la mística en tu gran arqueo de vida y de literatura? Porque la mística, eh, a partir de la mística y de la poesía mística, porque la mística al final se expresa a partir de la poesía, ¿no? Perdón Eh, que te interrumpa, la mística es un fantasma danzarín que no puede atraparse. Así empieza. Exactamente. Así Bueno, a partir de la mística se busca rellenar esos espacios vacíos de dudas absolutas. Es decir, cuando tú tienes una oscuridad absoluta y estás tratando de darle respuesta, eh, los místicos producían poesía. Teresa de Jesús lo decía, que inclusive ella se transmutaba, ¿no? Su alma se separaba del cuerpo en una ascensión continua, y entonces tenía una relación sublime con lo que ella entendía que era Dios, o sea, con su metafísica particular, ¿no?
pero es que, a través del ejercicio místico y de su expresión a partir de la poesía, estos poetas buscaban rellenar esos espacios vacíos, la región lagunar, es decir, trataban de darle respuesta al vacío a partir de la poesía, a partir de la palabra. Entonces, pro, creaban esta poesía en esa búsqueda continua, pero entonces se daban cuenta de que ascendían, pero nunca terminaban llegando. Y entonces precisamente es como una búsqueda continua. Y ahí conecto esta idea de la mística con el mito de Sísifo y la interpretación que hace Camus del mito de Sísifo. O sea, que en pocas palabras, Sísifo en principio tiene una maldición, o sea, tiene un castigo que es subir la bendita roca hasta la cúspide, y cuando la sube y llega, ¡pa!, la roca se vuelve a caer y tiene que volver a subir, se vuelve a caer. Bueno, y entonces Camus dice que al final del día el heroísmo de Sófocles, ¿cómo se llama? Del personaje, tiene que ver con el tema de que asuma su realidad, es decir, que se dé cuenta de que, bueno, eso es la realidad que le tocó, entonces vamos a ver qué sentido le damos a ese absurdo, a esa situación tan de penuria, si se quiere. Bueno, el místico busca precisamente lo mismo que Sísifo en la interpretación que hace Camus. Eh, Se da cuenta que esa región lagunar, esa región vacía, por más poesía que cree, nunca se termina llenando, pero que el ejercicio, o sea, nunca se termina esclareciendo, nunca termina teniendo una iluminación final en donde tú digas, esta es la respuesta. Aquí, hasta aquí llegué porque esta es la respuesta final. No, no hay respuesta final, pero entonces eso obliga al místico a crear más poesía y hacer más poesía y hacer más poesía, porque solamente a través de la producción poética el místico logra ese contacto sublime con su propia metafísica, ¿no? Con su propia metafísica. Entonces, bueno, y se vuelve inclusive algo sensual. Es decir, en el caso de Teresa de Jesús, ella lo describe como si fuera efectivamente una relación sexual, ¿no? Que no es sexual, pero bueno, es tal nivel de compenetración que ella tiene con la belleza de esa metafísica que ella cree que está alcanzando con su producción poética, con su manifestación mística, que se vuelve algo totalmente sensual, algo como lo que diría Octavio Paz, la llama doble, es decir, la llama doble que en pocas palabras está integrada por eso, por el amor, por un lado el amor sublime, el amor platónico, el amor sensible, y la parte más, quizás más carnal, la parte más sexual, ¿no? Que en el caso de un místico como Teresa de Jesús, obviamente no era sexual desde el punto de vista carnal propiamente dicho, pero sí a partir del éxtasis que termina sintiendo el místico, a partir de la belleza que va creando con su manifestación poética, ¿no? Al punto de que se termina sintiendo como el síndrome este de Stendhal, ¿no? El síndrome de Stendhal, que es que cuando tú llegas por ejemplo, a Florencia, llegas a un lugar donde la belleza es absoluta, vas a la Capilla Sixtina y ves aquella maravilla que es la Capilla Sixtina, o qué sé yo, escuchas Parsifal de Wagner y te sientes efectivamente que estás llegando al cielo, ¿no? Y entonces el efecto es tan poderoso que a veces, como decías tú, a veces lloras y otras veces simplemente te sientes hasta paralizado, o sea, al punto que te puedes hasta desmayar por la sensación sublime que estás sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que yo digo es que en la búsqueda de esa belleza, los místicos logran con la creación de belleza a partir del poema, bueno, irse acercando precisamente a esas regiones sombrías, a esas regiones oscuras donde no hay respuesta. Bueno, buscan darle respuesta a qué, a partir de la belleza y conecta con lo que hablábamos al principio, Víctor, en el sentido de que precisamente es a partir del arte, a partir del contacto con el arte, que tú le vas dando respuesta a lo sombrío de la vida, a lo rupestre, a lo rudimentario de la vida, y entonces vas encontrando, vas escribiendo tu propio sentido, le vas dando respuesta a tu propia vida, ¿no? Que en pocas palabras lo que decía Camus con el mito de Sísifo. O sea, Sísifo al final le termina dando respuesta al sentido de su vida, ¿cómo?
interpretando esa tortura que en un primer momento significa tener que subir esa roca todo el tiempo y la frustración de que la subes y se te vuelve a caer y la subes y se te vuelve a caer. Bueno, la única forma que tiene que de sobrevivir Sísifo, aquella cuestión es buscando un sentido a esa tortura, dándole un sentido a eso. Bueno, y esa es la respuesta, que es lo que decía también David Lynch. La vida no tiene sentido, pero entonces, ¿cómo se lo terminamos dando? El sentido se lo terminamos dando a partir precisamente de la narrativa que tú te vas creando a ti mismo. Y esa narrativa se va a nutrir cada vez con mayor belleza y cada vez con mayores elementos de significantes y de interpretación gracias a la cultura, gracias a la educación que tú te estás dando a ti mismo con el contacto con la creación humana. Sí, es preocupante porque los jóvenes ahora hacen poco contacto, ¿no? Con la belleza, con la cultura. Mira, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Porque no habíamos terminado de leer El Quijote, y ya salió este, ¿no? Pero digamos, la respuesta convencional sería toda la vida. Pero bueno, efectivamente, como oficio de escritor, ¿cuánto tiempo te costó? Bueno, esos eran ensayos. La edición básicamente fue el gran trabajo porque esos eran ensayos que yo venía escribiendo y muchos de ellos inclusive publicando en mi blog, Energizando Ideas, ¿no? Eh, Escribí unos nuevos, obviamente, para el libro y además tuve que hacer un trabajo de edición muy fuerte. Hay que entender que cuando uno es escritor, a veces lo más difícil no es tanto la creación de la obra, sino la hechura final, cuando te toca editar, ¿no? La parte editorial a veces da más trabajo que la creación misma, ¿no? Entonces, bueno, me llevó unos cuantos meses, pero como te digo, facilitados por el hecho de que muchos de los ensayos ya estaban creados. Yo venía escribiéndolos, podría decirte en un lapso de unos 3, 4 años aproximadamente, ¿no? 3, 4 años. ¿Cómo está? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cómo está la recepción del libro? ¿Qué has sentido? ¿Qué feedback te han dado? Bueno, la gente que se lo ha leído, maravilloso el feedback, ¿no? De verdad que me siento muy agradecido y además siento que efectivamente la gente está encontrando en el libro lo que yo deseaba que encontraran, que es básicamente compañía y compañía grata en los términos que hemos venido hablando hoy, ¿no? De que te permitas conectarte con esos autores y con esas lecturas y hacer tus propias reflexiones, buscar tus propias respuestas. Entonces ha sido muy positivo. Sin embargo, sí siento que, bueno, que todavía le falta camino que recorrer en cuanto a las ventas, ¿no? En Venezuela, lamentablemente, hay muy pocas librerías. Ha sufrido mucho el país y además el tema económico también priva, ¿no? La gente hoy en día no tiene tanto dinero para quizás comprar libros, ¿no? Este, pero bueno, se ha ido vendiendo poco a poco, ¿no? Está en la librería El Buscón, está que es una librería maravillosa, ¿sabes? Catina Enríquez allá en el Trasnocho. Los que no conozcan esa librería, vayan porque de verdad que es un placer. Te sientes, ahí es otra vez, ahí es donde te sientes en una isla del tesoro, por decirlo de alguna forma. Está en los galpones, está en Entre Letras, está en las Tecniciencias, es decir, está en las librerías que existen en Venezuela, que no son muchas, pero en la que están allí, ahí está el libro, ¿no? Y además se puede conseguir directamente. O sea, me pueden escribir a mí y entonces lo compran directamente. Métanse en mi blog Energizando Ideas, en la sección donde está el libro, y ahí están las indicaciones, ¿no? Entonces lo pueden comprar directamente y el libro les llega a su casa. Es un poco la idea. Bueno, mira, la verdad es que queda todo un libro en el tintero, ¿no? Pero digamos, este ha sido de la hora 5 minutos, de los 65 minutos más gratos que he tenido en los últimos tiempos, presentando la oportunidad de conversar con el autor del Vuelo del Infinito. Un gran libro. Muchísimas gracias por aportarlo en este momento del país y espero que esta no sea la última entrevista, que nunca sea así, porque es que yo quiero terminar leyendo por lo menos la primera parte de tu poema El Tiempo, que es tan bello, ¿no?
Los días se confunden con el viento. La sombra de lo que fui se desvanece. Mi pasado es aire entre las nubes. Yo no soy ese que creyó en certezas. El reloj se desenmascara y me enseña su rostro, sin ojos, ni boca, ni nariz. Intento que sonría, pero dejó de engañarme. Años, meses, los días, las horas, su mentira. Hoy me responden sus ecos, sonidos de lugares lejanos. Escucho su risa en las montañas, en el cielo y en la mar. Alegría que vibra con las olas y se dispersa con los rayos del sol. Intento entender su mensaje, susurros de ilusiones y voces muertas, mirada que brilla en las estrellas, ojos que alguna vez me vieron con belleza, hoy soy un recuerdo. Memorias de humo, vidas de agua. Logré entender su truco, su acto de magia. Confunde con nombres, engaña a las almas de semilla. Allí vive su rostro, su mirada ciega. Al fin le veo, aún no es tarde. Las nubes, el sol, el fluir del océano y una voz que se pierde en la boca del universo. Ecos, sombras, ese hombre que ya no soy. No deseo palparlo, entendí. Allá el vacío, aquí lo vivo. Siluetas, trazos que hago con pinceles imaginarios, formas nuevas, vidas que serán como el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, por este poema, por este libro y por este tiempo que quisiste compartir con nosotros. A todos ustedes, gracias por darle like al programa, por difundirlo. Compartan este programa en especial con sus hijos. De verdad, si sus hijos están en la universidad, están en los últimos años de bachillerato, compártanlo. Pídale que les regale a su propia vida una hora. Si tienen un regalo que hacer, regalen este libro, que es efectivamente un magnífico compañero para las horas adversas que a todos en algún momento nos toca vivir. La soledad es una elección, por lo tanto. Muchísimas gracias a todos y será en una nueva oportunidad.